Los humanos hemos estado presentes apenas un breve instante, aproximadamente 3 millones de años si incluimos todas las especies del género Homo. Y cierto, esto sigue siendo solo un suspiro en la escala temporal, pero unos pocos millones de años son en cierto modo nada despreciables y nos han dado tiempo suficiente para presenciar tanto cosas muy interesantes y sorprendentes como otras que, al menos en mi opinión, es un alivio que ya no existan. Esto incluye ambientes realmente caóticos, a veces por culpa del clima, pero normalmente por los otros habitantes, pues hace tiempo nuestros antepasados compartían vecindad con animales inimaginables, como los felinos dientes de sable, osos del tamaño del Allosaurus y elefantes mayores que el T-Rex, y la lista sigue y sigue. Por lo tanto, no sorprende que algunos de estos animales llegaran a arrebatar a varios de los nuestros, algo que sabemos por evidencia fósil directa. Y aunque todo asesino de humanos resulta aterrador, hay grados. Unos son ciertamente más temibles o gigantescos que otros. Esto me plantea la pregunta: ¿cuál fue el depredador más grande con el que tuvimos que compartir hábitat? Y más concretamente, ¿cuál fue el mayor animal que habitualmente se alimentaba de personas? No contaremos cetáceos como las orcas o los cachalotes, pues suelen habitar en zonas alejadas de la civilización, y los humanos no formamos parte de su presa natural. Con estas reglas claras, la respuesta a ambas preguntas se reduce a un solo animal que de hecho aún respira hoy en día: los cocodrilos. Estos reptiles son los mayores que existen actualmente y se encuentran prácticamente en cualquier lugar lo suficientemente cálido. Además, resultan los depredadores más mortíferos para el ser humano cuando se omiten factores como la transmisión de enfermedades, el veneno y el daño químico. En otras palabras, el animal que nos mata por considerarnos presa. Pueden crecer enormemente. Los cocodrilos de agua salada, los más grandes del grupo, a veces superan 1 tonelada. Más que el mayor carnívoro terrestre, el oso polar. Sin embargo, aunque con toda honestidad te he dicho la verdad, no te he contado todo, porque al igual que el término humanos, cocodrilo puede ser algo amplio, y al referirnos a ellos nos referimos al género Crocodylus, no a una especie concreta. Este género es uno de los 2 géneros de cocodrilos verdaderos que perduran, y al igual que Homo, Crocodylus existe desde hace mucho tiempo. De hecho, más que nosotros, con orígenes que se remontan a hace 25 millones de años. Así que existen multitud de ejemplares enormes a lo largo de su historia, y gracias a nuestra mala fortuna, el mayor de todos, y probablemente el mayor cocodrilo verdadero que ha existido, vivió prácticamente junto a los primeros humanos. Crocodylus torbjarnarssoni. Este depredador que llegó a causar terribles pesadillas a la humanidad fue en realidad olvidado por más de 1 millón de años, hasta que un equipo paleontológico de Kenia descubrió huesos enormes, concretamente cráneos, a las orillas del antiguo pero aún vigente lago Turkana. Estos cráneos provenían claramente de un cocodrilo. Sin embargo, debido a su magnitud, se comprendió que no podían corresponder a un cocodrilo moderno. Eran demasiado grandes. El ejemplar promedio medía tanto como los cráneos de cocodrilo de agua salada más grandes jamás recolectados. Además, su naturaleza extinta quedó confirmada mediante datación por carbono, que determinó que los huesos databan de entre los periodos Plioceno y Pleistoceno, abarcando un lapso de 5.3 a 1.8 millones de años. Sin duda, durante este periodo, Crocodylus torbjarnarssoni habría sido el depredador supremo de su territorio, y los huesos indicaron una longitud corporal inédita en este género, con el mayor ejemplar posiblemente alcanzando 7.6 metros. Para ponerlo en perspectiva, el cocodrilo de agua salada más largo registrado no supera los 6.4 metros, y por lo general suelen ser mucho más pequeños. Además, a diferencia de lo habitual en paleontología, el método empleado para estimar su tamaño suele ofrecer subestimaciones, lo que llevó a los investigadores a considerar muy razonable que su longitud máxima superara los 8.2 metros. Y la cereza del pastel, solo contamos con 9 ejemplares, lo que aunque especulativo, lleva a creer que debe haber especímenes aún mayores. Con solo longitud ya era enorme, pero era además extremadamente resistente para su tamaño, algo como un tanque biológico nadador, lo que le habría conferido un peso superior a 2.5 toneladas, es decir, mayor que un hipopótamo promedio. A ese tamaño,
no tenía que preocuparse por nada, pero, por si acaso, también contaba con la clásica armadura cocodriliana, que evitaba que sufriera diversas heridas y lo convertía en algo aún más invulnerable. Además, un cráneo de este tamaño se cree que disponía de una mordida capaz de pulverizar huesos, superior a la de su pariente vivo, el cocodrilo de agua salada, lo que lo convierte en uno de los máximos mordedores de su época, capaz de infligir daños inimaginables con solo un cierre de mandíbula. Tristemente, esta realidad probablemente afectó no solo al género Homo, sino a otros homínidos que habitaban la región, con géneros como Australopithecus, Kenyanthropus, Paranthropus, y no una, sino dos especies de Homo, Homo habilis y Homo rudolfensis. En aquel entonces, la zona estaba cubierta por numerosos lagos profundos y ríos extensos que proporcionaban a los humanos abundante agua dulce y recursos. Sin embargo, esto resultaría fatal para ellos, ya que las aguas profundas otorgaban cobertura más que suficiente al gigantesco Crocodylus thorbjarnarssoni para ocultar su colosal cuerpo y ejecutar emboscadas sorprendentemente rápidas, usando su enorme cola y músculos poderosos para atrapar a la presa antes de que se percatara de su presencia. De lo que sí nos percatamos es que muchos de ustedes no están suscritos, así que si les ha gustado el video, sería una gran ayuda su suscripción. Continuemos. Sin embargo, lo realmente interesante es que a pesar de saber con certeza que este gigantesco cocodrilo habitaba el lago Turkana y de que los cocodrilos en general cazan humanos, hasta la fecha no se ha encontrado ningún hueso homínido con marcas de ataque directas. Los investigadores confían en que nuestros antepasados sufrieron mordiscos de estos reptiles. Pero, ¿dónde están los huesos? Al parecer, una de las posibles respuestas a este misterio es bastante cruda. Dado sus inmensos tamaños y la diminuta estatura de nuestra especie, simplemente no quedaba evidencia tras ataques exitosos. En otras palabras, normalmente nos tragaban enteros. Otra forma de visualizarlo es comparar un cocodrilo marino moderno con un bulldog francés. Sí, bueno. La otra explicación, que resulta menos terrible y más alentadora, propone que los homínidos eran muy conscientes de los cocodrilos que acechaban en las aguas y los consideraban el peligro número uno. Así que gracias a los cuerpos más pequeños y la naturaleza perceptiva de los homínidos, aprendimos a evitar a estos cocodrilos con cierta eficacia. No obstante, incluso en este escenario, los investigadores creen que es casi seguro que algunos de los nuestros fueron atrapados un par de veces. Sin embargo, resulta gracioso, o tal vez no tanto, que incluso si decidimos descartar al Crocodylus thorbjarnarssoni como candidato debido a su falta de evidencia directa de depredación, el género Crocodylus sigue ostentando el título del mayor animal que ha cazado a humanos de forma habitual. Y lo más insólito es que ni siquiera hay que cambiar de época para hallar al nuevo ganador, pues al mismo tiempo otro cocodrilo gigante surcaba las aguas de África, Crocodylus anthropophagus, cuyo nombre significa literalmente devorador de humanos. Pero a pesar de considerarse contemporáneos, el Anthropophagus resulta más moderno, pues su registro comienza cerca de la desaparición de thorbjarnarssoni, y aunque estaba estrechamente emparentado con nuestro viejo conocido, difería en algunos aspectos, como el tamaño, aunque decir difería quizá no resulte justo, pues este modelo más reciente era prácticamente igual de grande, con ejemplares que se estiman en unos 7.5 metros de longitud y más de 2 toneladas de peso. Además, parece que este cocodrilo más joven era mucho más violento y agresivo que sus predecesores, pues disponemos no de uno, sino varios fósiles de homínidos, concretamente Homo habilis, con marcas de mordeduras atribuidas a esta especie. En muchos casos las heridas se hallaron en las piernas, lo que sugiere ataques de emboscada cuando salían a buscar agua. De hecho, en un caso especialmente extraño, parece que un desafortunado individuo que podrías ya conocer, no solo perdió la pierna de una mordida, sino que luego fue atacado por otro depredador completamente distinto, un gran felino. Claramente la madre naturaleza se ensañó con Homo habilis, y por desgracia las cosas empeoraron. Como te imaginarás, los paleontólogos se preguntaban por qué el Anthropophagus dejaba marcas de mordeduras fósiles, mientras que thorbjarnarssoni no, pues no diferían tanto en tamaño. Y la respuesta es preocupante. Los investigadores descubrieron que todas las marcas de mordedura provenían de cocodrilos de un cierto umbral de tamaño. Específicamente, solo los ejemplares menores a ese tamaño mostraron evidencia de ataques directos, mientras que los mayores nunca dejaron marcas. Esto coincide con la terrible hipótesis antes mencionada. Una vez que los cocodrilos alcanzaban cierto tamaño, ya no dejaban rastro de los nuestros. Un detalle perturbador, si me lo preguntas.
Por eso tal vez resulte apropiado que pese a que estos dos cocodrilos antiguos eran parecidos a los modernos en apariencia, tenían una diferencia clave: cuernos. O mejor dicho, protuberancias similares. En el caso de Thorbjarnarsoni, surgían de los huesos prefrontales situados sobre los ojos, formando rebordes elevados, una característica que hoy se ve ocasionalmente en cocodrilos del Nilo. Pero en ellos eran más grandes y habituales. Mientras tanto, el Anthropophagus llevó esto a otro nivel. Sus cuernos estaban sobre las orejas, no sobre los ojos, y eran mucho más pronunciados que en casi todos los cocodrilos vivos o muertos, hasta merecer el apodo de cocodrilo cornudo. Y los machos en particular exhibían estas prominentes estructuras, lo que sugiere que las usaban para aparentar mayor tamaño en combates por territorio o pareja. En cualquier caso, esos rasgos no ayudaban a verse más amigables. Eran depredadores a los que era mejor mantenerse a distancia. Y al final, no solo los humanos o primates estaban al pendiente de estos cocodrilos. Al igual que los actuales, eran depredadores generalistas que capturaban cualquier presa posible, es decir, todo, posiblemente hasta los mayores animales del territorio, como rinocerontes, hipopótamos e incluso elefantes pequeños. Y de hecho, lo único alentador es que ambos géneros se conocen esencialmente en una sola zona. Claro, pueden faltar fósiles que indiquen una distribución más amplia, pero por ahora su hallazgo limitado sugiere un territorio reducido. Tal vez el número limitado de hallazgos podría ser una señal de que su tamaño tuvo un costo. Al verse limitados a aguas dulces profundas, tenían pocas opciones de hábitat, pues un cocodrilo gigante sería susceptible a sobrecalentarse, y por lo tanto tendría que vivir solo en aguas profundas y frías. En cambio, los cocodrilos más pequeños se adaptaban mejor. Además, aunque los cocodrilos tienen un metabolismo lento y los de agua salada necesitan incluso menos calorías que nosotros, un tamaño tan enorme no ayudaba cuando escaseaban los recursos. Y considerándolo todo, hoy se cree que su tamaño fue lo que condenó a estos megacocodrilos, pues limitó su distribución y los volvió vulnerables al cambio climático. Eso no auguraba nada bueno durante el Pleistoceno, época de un clima muy cambiante, y hace 1.8 millones de años ambos ya se habían extinguido. También es muy posible que sus supuestas estadísticas superiores les dificultaran mantenerse a la altura de la competencia en sus últimos días, que irónicamente consistía principalmente en congéneres, otros cocodrilianos, pues en ambas zonas donde habitaban coexistían múltiples especies. Por ejemplo, el lago Turkana albergaba por sí solo 3 géneros más: el todavía existente Mecistops, un cocodrilo actual que vive allí hoy en gran cantidad, potencialmente hasta 12.000 ejemplares. Y luego está el gigante Euthecodon, el cual además de vivir junto al Thorbjarnarsoni, pudo haber competido por el título de el mayor cocodrilo verdadero, con estimaciones de tamaño máximas entre los 7.2 y 8.6 metros. Sin embargo, antes de soltar otro suspiro triste por nuestros ancestros, hay unas cualidades redentoras de este cocodrilo. Primero, el método que se usó para estimar su tamaño es uno que en realidad exagera, a diferencia del que usamos para medir al Thorbjarnarsoni. En otras palabras, puede que no haya sido tan masivo como se pensaba. Además, no parecía estar adaptado para matar animales enormes, porque en lugar de mandíbulas grandes, robustas y poderosas, las suyas eran extremadamente alargadas y delgadas, reflejando los hocicos que se ven en los gavialoides actuales, que son altamente piscívoros. Además, a diferencia de la mayoría de los cocodrilos verdaderos, sus dientes estaban claramente más diseñados para peces que para mamíferos. Cada diente era delgado, isodonto y puntiagudo para maximizar el agarre, así que a pesar de su gran tamaño, puede que ni siquiera fuera capaz de cazar bien a los humanos, aunque siendo sincero, personalmente no haría la prueba. Además, otra cosa realmente interesante es que mientras los dos cocodrilos más pequeños persistieron hasta hoy, este género, el Thorbjarnarsoni y el Anthropophagus, se extinguieron durante el Pleistoceno, antes de que surgiera el Homo sapiens. Una vez más, esto sugiere que el gran tamaño no siempre es la respuesta. Ahora bien, dicho todo esto, aunque ya no son tan diversos como antes, los cocodrilos aún conservan ese lugar como los mayores depredadores en África, así como en muchos otros lugares, manteniendo viva y presente esa tensa relación entre ellos y nosotros. Gracias por ver este video de Zoo Extinto, y si te ha gustado, aquí hay otros que podrían interesarte.